La química es la ciencia que investiga la composición, estructura y propiedades de la materia, los cambios que la materia sufre, así como la energía necesaria para esos cambios. Un enlace químico es la interacción física responsable de las interacciones entre átomos, moléculas e iones, que tienen una estabilidad en los compuestos diatómicos y poliatómicos. Los químicos suelen apoyarse en la fisioquímica o en descripciones cualitativas. En general, el enlace químico fuerte está asociado con la transferencia de electrones de valencia entre los átomos participantes, las moléculas, cristales y gases diatómicos que forman la mayor parte del ambiente físico que nos rodea. Está unido por enlaces químicos que determinan las propiedades físicas y químicas de la materia. Los enlaces pueden clasificar en tres grupos principales: enlace iónico, enlace covalente y enlace dativo. Los enlaces se producen como resultado de los movimientos de los electrones de los átomos, sin importar el tipo de enlace que se forme. Pero no cualquier electrón puede formar un enlace, sino solamente los electrones del último nivel energético, y a estos se les llama electrones de valencia. Los electrones de valencia son los electrones que se encuentran en la capa de mayor nivel de energía del átomo, siendo los responsables de la interacción entre átomos de distintas especies o entre los átomos de una misma. Los electrones en los niveles de energía externos son aquellos que serán utilizados en la formación de compuestos. Una característica de las uniones electrónicas de los átomos es que tienden a formar una estructura estable, semejante al gas raro, que le corresponda a su periodo químico, es decir, a completar 8 átomos en su órbita externa cuando contienen hidrógeno y 8 electrones en los demás casos. Hay tres tipos de enlaces químicos: enlaces iónicos, enlaces covalentes, enlaces metálicos. Los enlaces iónicos son los que se dan cuando se combinan un elemento metálico y uno no metálico. Los enlaces covalentes son los enlaces con los que se unen dos átomos y ambos comparten o intercambian electrones. Los enlaces metálicos son los enlaces electrónicos con los que se mantiene unidos los metales, los cuales toman una forma cristalina, en las que los electrones forman una nube que mantiene unido el conjunto. La configuración electrónica de los átomos es clave para entender cómo se forman las moléculas. Newton-Lewis llegó a la conclusión de que los átomos se combinan para alcanzar la configuración electrónica de los gases nobles. Lewis diseñó un sistema para representar el átomo con sus electrones de valencia, que consiste en dibujar el símbolo del elemento rodeado de puntos que representan cada uno de los electrones de valencia. Las ideas principales de la teoría de Lewis son: 1. Los electrones de valencia son los responsables de formar enlaces. 2. Los electrones pueden transferirse entre átomos dando lugar a cationes y aniones que se atraen por formar compuestos iónicos. 3. Cuando los electrones se comparten entre los átomos se forman enlaces covalentes. 4. Los electrones intercambiados permiten a los átomos adquirir la estructura electrónica de gas noble. Generalmente quedan rodeados de 8 electrones en su capa externa llamado octeto. Pasos para escribir la estructura de Lewis. 1. Observa el tipo y número de átomos que tiene el compuesto a partir de su fórmula química. 2. Determina el número de electrones de valencia que tiene cada átomo. 3. Dibuja una propuesta del esqueleto para el compuesto. 4. Coloca los puntos alrededor de los átomos de tal manera que cada uno tenga 8 electrones. 5. Verifica que el número total de electrones de valencia de cada uno esté plasmado en tu estructura. La electronegatividad es un átomo determinado. Está afectada fundamentalmente por dos magnitudes: su masa atómica y la distancia promedio de los átomos de valencia con respecto al núcleo atómico. Esta propiedad se ha podido interrelacionar con otras propiedades atómicas y moleculares. La electronegatividad de un elemento mide su tendencia a atraer hacia sí electrones cuando está químicamente combinado con otro átomo. Cuando mayor sea, mayor será su capacidad para atraerlos. Un enlace iónico o electrovalente es la unión de átomos que resulta de la presencia de atracción electrostática entre los iones de distinto signo, es decir, uno fuertemente electropositivo y el otro fuertemente electronegativo. Eso se da cuando en el enlace uno de los átomos capta electrones del otro. La atracción electrostática entre los iones de carga opuesta causa que se una
y formen un compuesto químico simple. Aquí no se fusionan, sino que uno da y otro recibe. Para que un enlace iónico se genere, es necesario que la diferencia de electronegatividades sea más de 1.7. Dado que los elementos implicados tienen elevadas diferencias de electronegatividad, este enlace suele darse entre un compuesto metálico y uno no metálico. Se produce una transferencia electrónica total de un átomo y otro transformándose iones de diferente signo. El metal dona uno o más electrones, formando iones con carga positiva o cationes con una configuración electrónica estable. Estos electrones luego ingresan en el no metal, originando un ion cargado negativamente o anión, que también tiene configuración electrónica estable. La metalurgia es la técnica de la obtención y tratamiento de los metales a partir de minerales metálicos. También estudia la producción de aleaciones, el control de calidad de los procesos. La metalurgia es la rama que aprovecha la ciencia, la tecnología y el arte de obtener metales y minerales industriales, partiendo de sus menas de su manera eficiente, económica y con resguardo del ambiente, a fin de adaptar dichos recursos en beneficio del desarrollo y bienestar de la humanidad. Si la atracción electrostática es fuerte, se forman sólidos cristalinos de elevado punto de fusión e insolubles en agua. Si la atracción es menor, el punto de fusión también es menor y en general son solubles en agua e insolubles en líquidos apolares. Algunas características de este tipo de enlace son sólidos a temperatura ambiente y poseen una estructura cristalina en el sistema cúbico. Hay compuestos iónicos que son líquidos a temperatura ambiente denominados líquidos iónicos o sales derretidas, con un campo de aplicación gigantesco. Son enlaces resultantes de la interacción entre los metales de los grupos 1 y 2 y los no metales de los grupos 6 y 7. Son solubles en agua y otras disoluciones acuosas debido al dipolo eléctrico que presentan las moléculas de agua, capaces de solvatar a los iones, compensando así la energía de red cristalina. No todos los compuestos iónicos se pueden solubilizar fácilmente con agua, ya sea por la poca energía de solvatación de los iones o por el carácter covalente del compuesto iónico. Los iones se clasifican en dos tipos: anión y catión. Anión es un ion con carga eléctrica negativa, lo que significa que los átomos que lo conforman tienen un exceso de electrones. Comúnmente los aniones están formados por no metales, aunque hay ciertos aniones formados por metales y no metales. Los aniones más habituales son cloruro, bromuro, yoduro, sulfuro, sulfato, nitrato, fosfato, hipoclorito, clorito, clorato, perclorato, carbonato, borato, cromato. Catión es un ion con carga eléctrica positiva. Las más comunes se forman a partir de metales, pero hay ciertos cationes formados con no metales. Sodio, potasio, calcio, bario, magnesio, aluminio, plomo, zinc, hierro. Cobre, mercurio, plata, cromo, magnesio, cobalto, níquel, amonio. Para que un enlace covalente se genere, es necesario que la diferencia de electronegatividad entre átomos sea menor a 1.7. De esta forma, los dos átomos comparten uno o más pares electrónicos. En un nuevo tipo de orbital, denominado orbital molecular, los enlaces covalentes se producen entre átomos de un mismo elemento no metal y entre distintos elementos no metales. Cuando átomos distintos no metales se unen de una forma covalente, uno de ellos resultará más electronegativo que otro, por lo que tenderá a atraer la nube electrónica del enlace hacia su núcleo, generando un dipolo eléctrico. Esta polarización permite que las moléculas del mismo compuesto se atraigan entre sí por fuerzas electrostáticas de distinta intensidad. Por el contrario, cuando átomos de un mismo elemento no metálico se unen covalentemente, su diferencia de electronegatividad es de cero y no se crean dipolos. Las moléculas entre sí poseen prácticamente una atracción nula. El enlace covalente, los dos átomos
no metálicos comparten uno o más electrones, es decir, se unen a través de sus electrones en el último orbital, el cual depende del número atómico en cuestión. Entre los dos átomos pueden compartirse uno, dos o tres pares de electrones, lo cual dará lugar a la formación de un enlace simple, doble o triple. En la estructura de Lewis, estos enlaces pueden representarse por una pequeña línea entre los átomos. El grado de covalencia no solo depende de la electronegatividad, sino que también depende del poder polarizante del catión y el poder polarizante del anión. La capacidad de polarización de un catión depende del estado de oxidación y del tamaño de este. Aumentando la polarización con la disminución del tamaño y con el aumento del estado de oxidación de este, la polarización del anión aumenta con el tamaño de este y con el aumento de estado de oxidación. Sustancias covalentes moleculares. Los enlaces covalentes forman moléculas que tienen las siguientes propiedades: temperatura de fusión y ebullición bajas. En condiciones normales de presión y temperaturas 25 grados centígrados pueden ser sólidos, líquidos o gaseosos. Son blandos en estado sólido. Son aislantes de la corriente eléctrica y el calor. Solubilidad. Las moléculas polares son solubles en disolventes polares y las apolares son solubles en disolventes apolares. Lo semejante disuelve a lo semejante. Ejemplos: dióxido de carbono, benceno, oxígeno y nitrógeno. Redes o sustancias covalentes reticulares. Además, las sustancias covalentes forman redes cristalinas de un número indefinido de átomos, semejantes a los compuestos iónicos que tienen esas propiedades. Elevadas temperaturas de fusión y ebullición. Son sólidos en condiciones normales. Son sustancias muy duras. Son aislantes. Son insolubles. Ejemplos: cuarzo y diamante. El enlace covalente se divide en dos: enlace covalente polar, enlace covalente no polar. El enlace covalente polar consiste en la formación entre átomos de diferentes elementos y en la diferencia de la electronegatividad debe ser mayor de 0.8. En este enlace los electrones son atraídos fundamentalmente por el núcleo del átomo más electronegativo, generando moléculas cuya nube electrónica presentará una zona con mayor densidad de carga negativa y otra con mayor densidad de carga positiva. El enlace covalente no polar se forma entre átomos iguales y la diferencia de electronegatividad debe ser 0 o muy pequeña, menor que 0.8. En este enlace, los electrones son atraídos por ambos núcleos en la misma intensidad, generando moléculas cuya nube electrónica es uniforme. Sustancias no polares: etano, toelano y subutano. Sustancias polares: metanol, fenol, acetona. Enlace simple: es un par electrónico compartido formado por un electrón perteneciente al último nivel de energía de cada átomo y se representa con la línea. Enlace doble: formado por dos pares electrónicos compartidos, es decir, por dos electrones pertenecientes al último nivel de energía de cada átomo y se representa con dos líneas paralelas. Enlace triple: formado por tres pares electrónicos compartidos, es decir, por tres electrones pertenecientes al último nivel de energía de cada átomo. Se representa con tres líneas paralelas. Enlace covalente dativo o de coordinación: es un par electrónico compartido por dos átomos, pero ambos electrones son aportados por el mismo átomo. Se suele representar con una flecha. Los enlaces metálicos son los enlaces electrónicos con los que se mantiene unidos los metales, los cuales toman una forma cristalina, en las que los electrones forman una nube que mantiene unido el conjunto. Un enlace metálico es un enlace químico que mantiene unidos los átomos de los metales entre sí. Estos átomos se agrupan de forma muy cercana unos a otros, lo que produce estructuras muy compactas. Se trata de líneas tridimensionales que adquieren estructuras tales como la típica de empaquetamiento compacto de esferas,
hexagonal compacta, cúbica centrada en las caras o la cúbica centrada en el cuerpo. En este tipo de estructura, cada átomo metálico está dividido por otros 12 átomos, 6 en el mismo plano, 3 por encima y 3 por debajo. Además, debido a la baja electronegatividad que poseen los metales, los electrones de valencia son extraídos de sus orbitales. Este enlace solo puede estar en sustancias en estado sólido. Los metales poseen algunas propiedades características que los diferencian de los demás materiales. Suelen ser sólidos a temperatura ambiente, excepto el mercurio, y tiene un punto de fusión alto. El enlace metálico es característico de los elementos metálicos. Es un enlace fuerte, primario, que se forma entre elementos de la misma especie. Al estar los átomos tan cercanos unos de otros, interaccionan sus núcleos junto con sus nubes electrónicas, empaquetándose en las 3 dimensiones, por lo que quedan los núcleos rodeados de tales nubes. Estos electrones libres son los responsables de que los metales presenten una elevada conductividad eléctrica y térmica, ya que estos se pueden mover con facilidad si se ponen en contacto con una fuente eléctrica. Los metales generalmente presentan brillo y son maleables. Los elementos con un enlace metálico están compartiendo un gran número de electrones de valencia, formando un mar de electrones rodeado por un enrejado gigante de cationes. Muchos de los metales tienen puntos de fusión más altos que otros elementos no metálicos, por lo que se puede inferir que hay enlaces más fuertes entre los distintos átomos que lo componen. La vinculación metálica es no polar, apenas hay diferencia de electronegatividad entre los átomos que participan en la interacción de la vinculación. El enlace metálico explica muchas características físicas de metales, tales como maleabilidad, ductilidad, buenos en la conducción de calor y electricidad y con brillo o lustre. La vinculación metálica es la atracción electrostática entre los elementos del metal o cationes y los electrones deslocalizados. Esta es la razón por la cual se puede explicar un deslizamiento de capas, dando por resultado su característica maleabilidad y ductilidad. Semiconductor es un elemento que se comporta como un conductor o como un aislante dependiendo de los diversos factores, como por ejemplo el campo eléctrico o magnético, la presión, la radiación que le incide o la temperatura del ambiente en el que se encuentre. Semiconductores intrínsecos es un cristal de silicio o germanio que forma una estructura similar a la del carbono mediante enlaces covalentes entre sus átomos. Cuando el cristal se encuentra a temperatura ambiente, algunos electrones pueden absorber la energía necesaria para saltar a la banda de conducción, dejando el correspondiente hueco en la banda de valencia. El proceso inverso también se produce, de modo que los electrones pueden caer desde el estado energético correspondiente de la banda de conducción a un hueco en la banda de valencia, liberando así energía. Este fenómeno se conoce como recombinación. A una determinada temperatura, las velocidades de creación de pares y de recombinación se igualan, de modo que la concentración global de electrones y huecos permanece constante. Un semiconductor tipo P se obtiene llevando a cabo un proceso de dopado, añadiendo un cierto tipo de átomo al semiconductor para poder aumentar el número de portadores de carga libre, en este caso positivo o huecos. Un semiconductor tipo N se obtiene llevando a cabo un proceso de dopado, añadiendo un cierto tipo de átomos al semiconductor para poder aumentar el número de portadores de carga libres, en este caso negativos o electrones. Si a un semiconductor intrínseco se le añade un pequeño porcentaje de impureza, es decir, elementos trivalentes o pentavalentes, el semiconductor se denomina intrínseco y se dice que está dopado. Las impurezas deberán formar parte de la estructura cristalina, sustituyendo al correspondiente átomo de silicio. Teoría de bandas. Teoría según la cual se describe la estructura electrónica de un material como una estructura de bandas electrónicas o simplemente estructura de bandas de energía. La teoría se basa en el hecho de que en la molécula los orbitales de un átomo se solapan, produciendo un número discreto de orbitales moleculares. Cuando una gran cantidad de átomos se unen,
como en una estructura sólida, el número de orbitales de valencia es tan grande y la diferencia de energía entre cada uno de ellos tan pequeña, que se puede considerar como si los niveles de energía conjunta formaran bandas continuas, más que niveles de energía, como ocurre en los átomos aislados. Sin embargo, debido a que algunos intervalos de energía no contienen orbitales, independiente del número del átomo agregados, se crean ciertas brechas energéticas entre las diferentes bandas. La banda de valencia está ocupada por los electrones de valencia de los átomos, es decir, aquellos electrones que se encuentran en la última capa o nivel energético de los átomos. Los electrones de valencia son los que forman los enlaces entre los átomos, pero no intervienen en la conducción eléctrica. La banda de conducción está ocupada por los electrones libres, es decir, aquellos que se han desligado de sus átomos y pueden moverse fácilmente. Estos electrones son los responsables de conducir la corriente eléctrica. Entre la banda de valencia y la de conducción existe una zona denominada banda prohibida o gap, que separa ambas bandas y en la cual no pueden encontrarse los electrones. Estructura de los materiales. Una celda unitaria es la unidad estructural que se repite en un sólido. Cada sólido cristalino se representa con cada uno de los 7 tipos de celdas unitarias que existen y cualquiera que se repita en el espacio tridimensional forman una estructura dividida en pequeños cuadros y un modelo simétrico que es tridimensional de varios puntos que define un cristal se conoce como una red cristalina. La clasificación que se puede hacer de materiales es en función de cómo es la disposición de los átomos e iones que lo forman. Si estos átomos o iones se colocan ordenadamente siguiendo un modelo que se repite en las 3 direcciones del espacio, se dice que el material es cristalino. Si los átomos o iones se disponen de un modo totalmente aleatorio, sin seguir ningún tipo de secuencia de ordenamiento, estaríamos ante un material no cristalino o amorfo. Sólido cristalino. Un sólido cristalino es aquel que tiene una estructura periódica y ordenada. Como consecuencia, tiene una forma que no cambia, salvo por la acción de fuerzas externas. Cuando se aumenta la temperatura, los sólidos se funden y cambian el estado líquido. Las moléculas ya no permanecen en posiciones fijas, aunque las interacciones entre ellas sigue siendo suficientemente grande para que el líquido pueda cambiar de forma sin cambiar apreciablemente de volumen, adaptándose al recipiente que lo contiene. Los materiales sólidos se pueden clasificar de acuerdo a la regularidad con la que los átomos o iones están ordenados, uno con respecto al otro. Un material cristalino es aquel en que los átomos se encuentran situados en un arreglo repetitivo y periódico dentro de las grandes distancias atómicas. Tal como las estructuras solidificadas, los átomos se posicionarán de una manera repetitiva, tridimensional, en el cual cada átomo está enlazado al átomo vecino más cercano. Todos los metales, muchos cerámicos y algunos polímeros forman estructuras cristalinas bajo condiciones normales de solidificación. Celda unitaria es el agrupamiento más pequeño de átomos que conserva la geometría de la estructura cristalina y que al apilarse en unidades repetitivas forma un cristal con dichas estructuras. La estructura cristalina de un sólido depende del tipo de enlace atómico, del tamaño de los átomos o iones, en la carga eléctrica de los iones en su caso. Existen 7 sistemas cristalinos, los cuales se distinguen entre sí por la longitud de sus aristas de las celdas, llamados constantes o parámetros de las celdas, y los ángulos entre los bordes de esta. Estos sistemas son cúbico, tetragonal, ortorrómbico, trigonal, hexagonal, monoclínico, triclínico. Los diferentes sistemas cristalinos se forman por el apilamiento de capas de átomos siguiendo un patrón particular. En función de las posibles localizaciones de los átomos en las celdas unitarias se establecen 14 estructuras cristalinas básicas, las denominan redes de Bravais. El estado vítreo es amorfo, caracterizado por la rápida ordenación de las moléculas para obtener posiciones definidas. Los cuerpos en estado vítreo se caracterizan por presentar un aspecto sólido con cierta dureza y rigidez,
y que ante esfuerzos externos moderados se deforman de manera generalmente elástica. Sin embargo, al igual que los líquidos, estos cuerpos son ópticamente isótropos, transparentes a la mayor parte del espectro electromagnético de radiación visible. Cuando se estudia su estructura interna a través de medios como la difracción de rayos X, da lugar a bandas de difracción difusas similares a la de los líquidos. Si se calientan, su viscosidad va disminuyendo paulatinamente, como la mayor parte de los líquidos, hasta alcanzar valores que permiten su deformación bajo la acción de la gravedad y, por ejemplo, tomar la forma del recipiente que los contiene como verdaderos líquidos. No obstante, no presente un punto claramente marcado de transición entre el estado sólido y el líquido, punto de fusión. Estado de la materia caracterizado por poseer una disposición atómica que no muestra una estructura ordenada de largo alcance. Como es característico del estado cristalino, el aspecto atómico es el de un líquido, con los átomos distribuidos en posiciones aleatorias y cuyo único rasgo de cierta regularidad es una separación entre átomos vecinos, aproximadamente constante. Sin embargo, el tiempo da permanencia de estos átomos en sus posiciones de equilibrio relativamente. Podemos definir a un vidrio como un líquido que ha perdido su habilidad para fluir, o bien como un material sólido amorfo con características estructurales de líquido que presenta una transición vítrea. La manera más fácil de formar un vidrio es enfriando un líquido lo suficientemente rápido para evitar que la cristalización ocurra. El sólido amorfo es un estado sólido de la materia, en el que las partículas que conforman el sólido carecen de una estructura ordenada. Estos sólidos carecen de forma bien definida. Esta clasificación contrasta en la de los sólidos cristalinos, cuyos átomos están dispuestos de manera regular y ordenada, formando redes cristalinas. Muchos sólidos amorfos son mezclas de moléculas que no se pueden apilar bien. Casi todos los demás se componen de moléculas grandes y complejas. Entre los sólidos amorfos más conocidos destaca el vidrio. Un mismo compuesto superenfriado, según el proceso de solidificación, puede formar una red cristalina o un sólido amorfo. Por ejemplo, según las disposiciones espacial de las moléculas de sílice, se puede obtener una estructura cristalina, el cuarzo, o un sólido amorfo, el vidrio. Las moléculas de los sólidos amorfos están distribuidas al azar, lo que se traduce en que las propiedades físicas macroscópicas del sólido son isótropas. Los sólidos amorfos tienen una temperatura característica a la cual sus propiedades experimentan cambios importantes. Esta temperatura se conoce como temperatura de transición vítrea. La temperatura de transición a vidrio de un material amorfo puede reducirse añadiendo moléculas pequeñas denominadas plastificadores, que se adaptan entre las moléculas vítreas y les proporcionan mayor movilidad. Una consecuencia directa de la disposición irregular de las partículas de un sólido amorfo es la diferencia de intensidad que toman las fuerzas intermoleculares entre las mismas. De ahí que la función se alcance a las distintas temperaturas, según la proporción de las distintas partículas que forman la muestra. De ello se deduce que un sólido amorfo no tiene un punto de fusión definido, sino que dicha transformación acontece a un intervalo de temperatura. Cuando se calienta un sólido amorfo, la sustancia no manifiesta un punto de fusión, aunque se ablandan progresivamente, aumentando su tendencia a deformarse. El contraste, la temperatura de fusión es un sólido cristalino, es precisa y está bien definida. La metalurgia es la técnica de la obtención y tratamiento de los metales a partir de minerales metálicos. También estudia la producción de aleaciones, el control de calidad de los procesos. La metalurgia es la rama que aprovecha la ciencia, la tecnología y el arte de obtener metales y minerales industriales, partiendo de sus menas de su manera eficiente, económica y con resguardo del ambiente, a fin de adaptar dichos recursos en beneficio del desarrollo y bienestar de la humanidad. Etapas de la metalurgia: 1. Transporte y almacenamiento. 2. Conminución. 3. Clasificación. 4. Separación del metal de la ganga. 5. Purificación y refinación.
Objetivos de la metalurgia: 1. Utilizar procesos y operaciones simples. 2. Alcanzar la mayor eficacia posible. 3. Obtener altas recuperaciones. 4. No causar daño al medio ambiente.